Let's do it all over again, man. Up in the bar. Yeah. En este video vamos a resolver What algunos is problemas that you sobre want that you circuitos just looking de around? resistencias conectadas en serie, en paralelo y en forma mixta. Recuerden que un circuito es cuando hay una trayectoria cerrada en donde los electrones fluyen de un polo negativo a un polo positivo, ¿sí? Y en su camino pues pueden hacer trabajo. Si no le pusiéramos nada al circuito, si nomás conectáramos, por ejemplo, una pila negativo, positivo y un alambre ahí, pues ahí hay un circuito efectivamente y están circulando los electrones. Pero ¿de qué te sirve? Tienes que poner a trabajar a esos electrones. Ya por ahí tenés un video en donde dice cómo trabajan los electrones para prender focos y etcétera. Entonces se requiere el circuito, se requiere que estén dando vueltas los electrones para que trabajen las cosas. Entonces, dice aquí, para el siguiente circuito, calcular la resistencia equivalente, la intensidad de la corriente y la caída de tensión en cada resistencia. Primero que nada vamos a ver nuestro circuito. Este circuito es un circuito que está conectado en serie. ¿Cómo sabemos cuándo un circuito está en serie y cuándo está en paralelo? Muy fácil. Si es un solo cable, entonces es un circuito conectado en serie. O sea, si es un cable el que llega aquí y un cable el que sale acá. Si ya salieran dos, entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de conexión. Pero si es un solo cable, si no hay otro lugar, imagínate que es agua. Sale el agua por aquí. ¿Por dónde más se puede ir? Para ningún lado. ¿Por dónde más se puede ir? Para ningún lado. Siempre tiene que ser todo el agua. Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, aquí así, entonces viene el agua aquí y aquí ya se reparte. En el momento en que dices tú, se reparte, entonces ya no es serie. Para que sea serie, no debe tener ningún otro camino a donde irse. Pueden ser redondos, cuadrados, rectangulares, como sean, pero que no haya ningún otro lugar a donde irse. Bueno, nuestra representación con gráficas, con simbología eléctrica, porque es muy difícil estar dibujando focos, refris, calentones, etc. Es la siguiente. Una línea quebrada te representa la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues es el aparato que tú estás echando a trabajar. O bien una resistencia para bajar la intensidad, para que no se te queme algún aparato. Pero aquí estamos representando focos y calentones y etcétera. Entonces aquí tienes tres foquitos o dos focos y un calentón o no sé. Una rayita pequeña, una rayita larga, rayita pequeña, rayita larga. Esto es la representación del voltaje, es decir, la pila. Puede ser una termoeléctrica, una hidroeléctrica o una batería de 9 volts o de 3 volts, lo que sea. Y la intensidad, bueno, pues se representa mediante una línea con una flecha, que es la que nos dice cuál es el sentido que está teniendo nuestra corriente. Siempre va del negativo al positivo. El negativo es con la rayita chiquita y el positivo es con la raya grandota. Entonces esto pues es un circuito conectado en serie. Inciso A. Hay que calcular la resistencia equivalente o resistencia total de nuestro sistema. ¿Cómo se calcula la resistencia total o equivalente cuando un circuito está conectado en serie? Bueno, pues simplemente se suman directamente todas las resistencias que hay. En este caso son 3 únicamente. Si fueran 1000, pues las 1000. En este caso es resistencia total o resistencia equivalente. Mucha gente le dice total, otras le dicen equivalente. Es lo mismo, ¿eh? Vamos a ponerle nombres. Este va a ser R1, este va a ser R2 y este va a ser R3. Entonces serían 12 más 9 más 15. Y la resistencia equivalente serían 12 más 9 son 21, más 15 son 36. 36 ohms es mi resistencia total. Inciso B. Dice, la intensidad de la corriente. Cuando solamente te dicen la intensidad de la corriente, entonces te están diciendo que es la intensidad de la corriente total que suministra el circuito en general, no parte por parte, ¿sí?
Simplemente es la intensidad de la corriente de todo el circuito. Y para eso, pues vamos a usar la ecuación de la ley de Ohm. El voltaje, aquí me lo están dando, serían 40 volts entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues la resistencia total. Si yo ando buscando la intensidad total, es el voltaje total, y la resistencia total es todo. Y entonces la intensidad de la corriente total, en este caso, sería 1.11 periódico. Y estos son amperes. Como es una conexión en serie, esa intensidad, la que sale de aquí, pasan los 1.11, pasan los 1.11, pasan los 1.11. O sea, la intensidad es igual en todos lados. Ok. Inciso C. La caída de tensión de cada resistencia. Caída de tensión, tensión, diferencia de potencial, potencial, voltaje, todo es igual. Entonces, cuando estamos conectados en serie, como lo podemos ver aquí, los voltajes sí se van consumiendo en cada una de las resistencias. Entonces es diferente la caída de tensión en que en este. Es diferente la cantidad de voltaje que consume cada aparato. Entonces hay que calcular el de cada uno. La fórmula es la de la ley de Ohm. Pero como ando buscando el voltaje, entonces lo despejo y me queda intensidad por resistencia. Vamos a sacar un voltaje para la resistencia 1, sería voltaje 1, intensidad 1, resistencia 1. Vamos a sacar un voltaje 2 para la resistencia 2. Y vamos a sacar un voltaje 3 para la resistencia 3. Recordando que la intensidad es igual en todos lados, entonces sería 1.11 por la resistencia 1, que es de 12 ohms. La 2 sería los mismos amperes, porque la intensidad es igual, pero ahora por la resistencia 2, que son 9 ohms. Y la 3, que sería la misma intensidad multiplicado, pero ahora por los 15 ohms. Vamos a ver. 1.11 periódico. Acuérdense que lo del periódico es muy importante, hay que poner muchos unos, por 12, y me da a 13.33 periódico. Y estos son volts. Luego, 1.11 por 9. Y eso me da 9.9 periódico. Volts. Y el otro, 1.11 periódico por 15. Y la 16.66 periódico, volts. ¿Cómo le hacemos para saber si está correcto esto? Pues sumamos los tres voltajes y me tiene que dar el voltaje total. 40. 16.66 más 9.999, un chorro de 9, más 13.3, un chorro de 13, y esto me da 39.9999, son 40. Si le hubiera puesto más cifras después del punto, me hubiera salido exactamente el 40. Y con esto ya estamos seguros de que esto es correcto. Siguiente. Dice, una resistencia de 20 ohms se conecta en paralelo con otra y la resistencia equivalente del circuito queda en 4, o sea, la total. ¿De qué valor es la resistencia desconocida? Bueno, primero que nada nos están diciendo que está en paralelo, entonces nuestro arreglo pues queda de la siguiente manera. Puede ser así, una aquí y la otra aquí. Esto es un paralelo, ya que la corriente tiene varios caminos. Por ejemplo, aquí sale la corriente, la intensidad de la corriente. Vamos a suponer que salen 100 electrones, por decir algo. Luego una parte de esos 100 se viene para acá y la otra viene y da vuelta acá. O sea, hubo dos caminos. En ese momento ya fue paralelo y luego ya regresa. Vamos a llamar que este sea R1 y que este sea R2. Dice que la resistencia equivalente del circuito al final va a quedar en 4 y que una de estas dos es de 20, la que sea. Vamos a poner que esta es de 20.
Ay, canijo. Perdón. Qué feo monito. Y esta, pues, es la que yo quiero saber cuánto vale. O sea que la resistencia equivalente, profe, es la total, ¿verdad? Sí, es la de todo el sistema, como si fuera una sola resistencia de todas esas. Cuando hagamos una de varias, así muchas, van a ver cómo está ese asunto. Bueno, la fórmula para las resistencias en paralelo es la siguiente. 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más nada, todas las que haya. En este caso son 2 nada más, por eso la dejo ahí. Yo sé que la resistencia total es de 4, entonces 1 sobre 4 es igual a 1 sobre, R1 es la que ando buscando, la dejamos así, más 1 sobre 20. Esto es lo que ando buscando, entonces la despejo. Este se queda igual porque la que va a pasar es esta, está sumando, pasa restando, entonces sería un cuarto menos un veinteavo. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo haciendo todas las divisiones. Por ejemplo, un cuarto, pues es 1 entre 4 y son 0.25. Y 1 entre 20. Menos. Perdón. Es 0.05. 0.25 menos 0.05 es 0.20 o 0.2, es lo mismo. Pero eso es 1 entre R1. ¿Sí? 0.25 menos 0.05, 0.2. A ese todavía hay que hacerle 1 entre. Entonces, 1 entre 0.2 y me da a 5. La resistencia 1 que conectada en paralelo con la 20 te da 4 es 5 ohms. Profesor, ¿podría volver a sacar ese 5? ¿Sí? 1 entre 0.2. Okay. O podemos usar la función inversa o recíproca. Aquí en su calculadora el recíproco es el x a la menos 1. ¿Cómo le haríamos? Simplemente, si yo quiero hacer esta operación, yo digo, voy a sumar, a restar los recíprocos de 4 y de 20. Entonces, 4 recíproco o inverso menos 20 inverso igual. Ahí te da este 0.2. Pero a ese todavía le vas a sacar el recíproco. Entonces, recíproco de ese y te da 5. ¿Te fijas cómo las tecleadas se aminoran muchísimo? Entonces, lo podemos hacer haciendo todas las divisiones o usando el recíproco. Cuando son 2 no hay tanta bronca. Pero si son 100 o 150 resistencias, pues ahí ya se empieza a poner un poco más difícil. Las resistencias, cuando son focos, no sé, calentones, refrigeradores, todo, radios, teléfonos, todos esos trabajan con resistencias que se calientan y hacen funcionar algo. Pero a veces una resistencia es algo que nosotros usamos para bajar la intensidad de la corriente. Por decir algo, de los registros de las conexiones de nuestra casa, salen a veces 110 volts y en otras casas salen 220. Si tú compras un aparato o unos focos o algo que no aguanten eso, sino que sean de 12 volts o no sé, algo así, si lo conectas directo, pues adiós, lo vas a tronar. A algo de 5 volts le conectas 100 volts, pues lo truenas. Entonces tienes que rebajar esa intensidad de la corriente. ¿Cómo le haces? Pues le pones una resistencia. A veces se les llama transformadores de corriente o algo. Son unas cajitas así a veces que vienen en el mismo cable que ya hace que la corriente baje. O si lo haces manualmente, compras una resistencia. Una resistencia físicamente se ve como esto que estás viendo aquí. Esa es una resistencia, es como si fuera un cilindrito y luego ya tiene su cable para acá y su cable para acá. Aquí viene la corriente, esto hace su jale de reducirlo. Si aquí llegan, no sé, 20 amperes y a lo mejor acá ya salen 5, porque esta lo reduce. O sea, se gasta ahí un cuanto y a lo mejor era lo que tú necesitabas para trabajar. Estas resistencias se venden en las casas eléctricas, etc. De hecho, vamos a hacer una práctica sobre resistencias eléctricas y cómo medirlas. Pero esa es la función, bajar la intensidad de la corriente para que no te truenen los aparatos.
vamos a hablar un poquito sobre algo que se llama la función recíproca. Mucha gente la conoce como inversa, otros como recíproco. A fin de cuentas, el nombre que le pongas es irrelevante. Con que sepas manejar esa función en tu calculadora te va a ayudar mucho. Recíproco o inverso, yo no quiero decir que alguno esté mal, otro bien, etcétera. Algunos lo dirán, otros no. Es cuando tú, por ejemplo, tienes una X. ¿Cuál es su recíproco o su inverso? Recordando así rápidamente, la X se ve ahí sola, pero no está sola. Realmente está multiplicada por 1, está dividido entre 1, está elevado a la 1 y tiene raíz 1. Todos esos 1 no le afectan, por eso no se ponen, pero ahí están. Entonces, al decir recíproco, quiere decir que lo cambias de lugar. En lugar de estar en la parte del numerador, lo pasas a la parte del denominador. Entonces, el recíproco o inverso de X es 1 sobre X, es decir, lo cambiaste del numerador al denominador. Por lo tanto, si tienes un número 3, su recíproco o inverso, como le quieran llamar, es 1/3. Si tienes un 2/3, ¿cuál será el recíproco? Será 3/2. Es decir, este lo pasé para arriba y este lo pasé para abajo. Muy bien, esa es la función recíproca. Si ustedes recuerdan las leyes de los exponentes, una de las arreglos en los exponentes es que si tienes un exponente negativo, es lo mismo que poner esa base con el exponente positivo, pero en la otra parte, ya sea si está en el denominador, lo pasas al numerador o al revés. Entonces, quiere decir que el inverso o recíproco de X puede ser 1 sobre X o puede ser también X a la menos 1. 3, su recíproco es 1/3 o bien 3 a la menos 1. Y este, bueno, pues pudiera ser 3/2 o puede ser 2/3 a la menos 1. O sea, cuando elevas algo a la menos 1 es cuando lo cambias de lado. Así pues, a eso se le llama el recíproco o inverso. En tu calculadora, tú lo vas a encontrar más o menos por estos lados. En algunas calculadoras viene por aquí, otras viene por acá al centro, pero aquí está, ahí se ve. El X a la menos 1. En otros viene como 1 sobre X. ¿Y cómo se maneja esa? Bueno, fíjate bien. Vamos a agarrar el ejemplo del 1/3 primero. 1/3, si nosotros dividimos 1 entre 3, nos da 0.33 periódico. Y 3, bueno, pues es 3. Y si estos dos son recíprocos o inversos, entonces, fíjate bien, yo le pongo aquí un 3 y le digo que quiero el recíproco, le aplico el X a la menos 1 y me da el valor del 1/3. Oh. Sí. Si le vuelvo a aplicar, o sea, yo tengo el 0.33 periódico ahorita aquí. Espera, Si le aplico, ok. Ya. Si le aplico el inverso a 0.33, pues ¿cuál va a ser? 3. El 3. Así es como funciona la función inversa o recíproca en las calculadoras. Lo más correcto es recíproco, pero vamos a decirle inverso, no hay problema. 2, vamos a agarrar este de aquí, 2/3. Fíjate bien. 2 entre 3 es igual a 0.6 periódico. Y 3/2 es 1.5. Ya vimos aquí que 2/3 es el recíproco de 3/2. Entonces estos son recíprocos o inversos. Entonces, yo pongo el 1.5, que viene siendo el 3/2 de aquí. Si le aplico el recíproco o inverso, me debe salir el 0.66. ¿Sí? Y si tengo el 0.666666, muchos, hasta que se te gaste el dedo, y le aplico el inverso, pues me debe salir el 1.5, que es el de 3/2. Espero que les haya quedado claro. Recuerden, es el recíproco o inverso y en su calculadora viene como X a la menos 1 o como 1 sobre X. Cualquiera de esas dos es la misma.
be the boys. Boys. What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want? What is it that you want, talking all it to my mom? What is it that you want, sending DMs to my bro? Wanting him to put you on here and doing shit for y'all. Gang, please girl, we know all the girls from el regreso de mis del exceso. Si no, nada de eso, yo no le entro a eso. Y quizá un poco de sexo donde ella diga eso. Un chavo del 8 que si se siente de 10, porque donde tú lo ves, huevo que lo ves. Al derecho y al revés, nunca me sentí tan bien plantado los dos pies. Ten cuidado con las. What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want? Sé lo que eres, por eso yo me mantengo. Sé lo que eres, por eso yo me mantengo. Sé lo que eres, por eso yo mejor rezo. Sea lo que vienes, no me detengo. Lo que se cago siempre lo retengo. Límite no tengo. Si comenzamos ya mejor terminemos. ¿Quieres 100,000 pesos? Mejor una botella y unos becerros, que tanto no tengo yo. Un poco de sexo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 besos. Ya me dio pedos, me pregunta si quiero ser más que eso. ¿Y qué es eso? ¿Novios o algo o hasta nos casemos? Con todo respeto, no. Quiero un buen rato, no un largo rato. 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 What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want, that you're just looking around? What is it that you want? I'll be the boys, boys, yeah,